edición especial de Terremotos, señales de su venida. La semana pasada tuvimos, sobre todo acá en Chile, un tremendo sismo de 8.8 grados que ha dado la vuelta al mundo esta noticia. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos ahora en el tiempo del fin y qué significan todos estos acontecimientos que están ocurriendo, saqueos, estamos viendo también máquinas de superpotencias, tecnología para provocar terremotos. Todo eso vamos a compartir en esta edición especial como una de las señales que marcan también el tiempo del fin, para que usted se prepare y se acerque a Dios. Vamos a recordarnos un poquito de lo que fue este terremoto acá en Chile el 27 de febrero del año 2010 a través de estas imágenes. ¡Sacamos del auto! ¡Sacamos del auto! Están corriendo con sus pertrechos. Detengámonos un momento. Esto es robo, es pillaje, es vandalismo. Ahí vemos cómo Carabineros está recién actuando. ¿Robo? No, señor, no es robo. Es para mantenerlo. Pero de esta manera también... Para los niños. Pero de esta manera, ¿entiende usted que también no se puede regularizar la entrega de ayuda? No, señor, no hay ayuda por ningún lado, no tenemos agua. Lo más necesario el agua. Pero la gastan para mojarlo los carabineros. Gracias, señor. Padres, madres, con quienes hemos podido conversar mientras se llevan... Sí, nosotros tenemos agua, no tengo baño, nada. Entonces es una necesidad que necesitamos. Sí, nosotros tenemos agua, nada. Realmente es impresionante el ver los estragos, los problemas que causaron estos sismos y este gran terremoto que hubo aquí en Chile y que también está relacionado de alguna manera con Haití, está relacionado con el terremoto de China. Vamos a ver todos esos acontecimientos que parecieran ser naturales, pero al parecer también podrían ser provocados por la mano humana. Vamos a ver lo que la Escritura tiene que decirnos con respecto a los acontecimientos finales y los encontramos en la Biblia, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, hablando de los sucesos finales que van a venir sobre este mundo. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande
y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Acá está hablando de los eventos finales que van a ocurrir sobre el planeta, sobre el mundo. Y después dice, delante de él, o sea, delante de Jehová, consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. El día ardiente de Jehová, dice, tocad trompeta. Va a ser un día terrible para aquellos que no han aceptado la voluntad de Dios, para los impíos, pero va a ser un día glorioso para aquellos que le esperan, para aquellos que han hecho su voluntad, para aquellos que quieren recibir a su Señor en la nube de los cielos. Va a ser el día más especial de esta humanidad que muchos cristianos desean que llegue. Pero lamentablemente para aquellos que desobedecen, para los rebeldes, para los incrédulos no va a ser un día muy bueno. Y en el versículo 6 dice, hablando de este gran día especial, que durante muchos siglos y siglos Dios, Jesús, ha estado preparando con años de anticipación, se van a concretar en sus días, en mi día. Y por eso todas estas actividades, terremotos, saqueos, toda esta actividad que está sucediendo ahora en el mundo y que vamos a ir analizando. Dice en el versículo 6, delante de él, o sea, delante de Dios, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Aquí está hablando de incluso eventos sobrenaturales en el cual que los hombres caigan encima de las espadas y no se van a producir ninguna herida, no van a sangrar, no les va a producir un mal. Porque estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando de sucesos tremendos que vienen sobre la tierra, de lo cual está escribiendo aquí Joel. Pero después dice, en el versículo 10 dice, delante de Dios, o sea, delante de Jehová, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Noten que aquí está dando también las características que vamos a ver, que vamos a experimentar en este tiempo del fin, y acá señala que se estremecerán los cielos. Algo impactante. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Noten sucesos en la luna, en los astros, en las estrellas dejarán de brillar. Y dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlos? Por eso lo mismo que dijo el Señor Jesús, hablando de las señales de su venida, Él dijo también, aquí como expresa acá, ¿quién podrá soportarlo? En el libro de Apocalipsis dice, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar delante de Dios? Porque delante de Dios no existe el pecado, no puede habitar el pecado. Y entonces no es que Dios sea un Dios injusto y tirano, que mate al pecador, simplemente que no se puede. El pecado es un enemigo de Dios y no puede existir. Por eso quiere Dios personas santas, personas buenas, que tengan un buen corazón y que se entreguen a Jesús. Y Dios lo llama a usted para que entregue su vida a Cristo. Y le está dando señales de lo que está ocurriendo. Y acá decía también, en el versículo 12, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Acá habla de que el mundo tiene que convertirse todos nosotros. Por eso son estas señales que están ocurriendo, para que veamos que realmente existe Dios y que Dios nos ama y que va a venir un tiempo que se va a acabar todo esto, el tiempo, la oportunidad se va a terminar. Y Dios nos ama, nos da ese tiempo para que nosotros cambiemos y nos arrepintamos. Y sigue diciendo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, dice acá, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Acá está llamando, dentro del día grande y terrible de Jehová, está hablando del llamamiento, del arrepentimiento, de la conversión que debe experimentar el mundo. Pero sin embargo, porque es la bondad de Dios, pero sin embargo, también nos da señales para que usted ratifique su fe, se dé cuenta de que Dios está muy pronto a venir y tome una decisión en su vida, de eso se trata. Y entonces, acá decía, de las señales, el cielo se estremecerá, otra señal. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pero eso que estamos leyendo aquí en el libro de Joel es exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesús, pero de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Ahí sale también lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando con respecto a las señales que vienen. En el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten que van a venir tiempos difíciles, no va a ser así tan fácil, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. El mismo mensaje de Joel, el mismo mensaje del oscurecimiento del sol, de las estrellas y del cielo, que las potencias de los cielos serán consumidas, pero ahora, siglos después, en el libro de Mateo, en las palabras del Señor Jesús, la Escritura lo repite porque es importante. Dios quiere que usted entienda de que todo esto tiene un valor muy importante y que han pasado siglos y siglos y Dios ha estado preparando este escenario para que usted medite y realmente se dé cuenta de que va a pasar algo muy importante, que es la segunda venida de Jesús y con ello el fin de toda la actividad aquí en la tierra. Así que lo está repitiendo, por eso lo mismo de Joel, pero ahora lo encontramos en el libro de Mateo. Y también habíamos visto que decía, ¿quién podrá soportar este día? Solamente un pueblo santo, un pueblo que se haya acercado a Jesús, que le haya entregado su corazón. Y eso que dice, y muy terrible este día, ¿quién podrá soportarlo? Es lo mismo que habla ahora aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 17, y todos nosotros sabemos que el Apocalipsis muestra el futuro. Y en el versículo 17, hablando de los momentos más difíciles para los impíos, porque el día grande y terrible de Jehová va a ser para los impíos, no para los justos, no para aquellas personas que tengan un corazón que ame a Dios, va a ser totalmente distinto. Y aquí narra diciendo acerca de esas personas que no quisieron lamentablemente acercarse a Dios, dice, decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Va a ser tal la conmoción que se va a producir que incluso los impíos no pueden soportar la presencia del Cordero, o sea, de Jesús. Por eso es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hay una diferencia en ello. Y sigue diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo mismo que decía Joel, acá en el capítulo 2 que estábamos leyendo, acerca del libro de Joel, decía, muy terrible ese día, ¿quién podrá soportarlo? Porque están hablando del mismo evento. Y estas señales y estos sucesos que estamos teniendo en el mundo y en nuestro país, tienen que ver con el anticipo a los sucesos más graves que la tierra haya visto o que haya conocido. Así que en este versículo 29, en el libro de Mateo, capítulo 24, repite lo que Joel estaba queriendo decir acerca de las señales del sol, la luna, las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas, y además decía ahí que quién podrá estar en pie delante de Dios, porque está hablando de lo mismo. Pero fíjense que cuando empieza en el capítulo 24, antes de llegar a eso crucial, que es para dónde vamos, el día grande de Jehová, van a venir distintas señales
que justamente tiene que ver con los acontecimientos que estamos viendo ahora en estos momentos. En el capítulo 24 del libro de Mateo, los discípulos conversan con el Señor Jesús y se produce un interesante diálogo. Dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una tremenda profecía. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es bien importante que la pregunta va a las señales de la venida, pero además señala el punto específico, el fin del siglo, el fin del tiempo. No es un cambio de etapa, como algunos piensan. No es un cambio de corazón en las personas. Realmente se va a terminar. El tiempo tiene un lapso en el cual va a durar y está limitado. Y por eso la pregunta que hacen los discípulos es, mirar, la pregunta que hacen los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí viene la importante respuesta, de la cual ya vimos un poquito la culminación, que iban a venir tribulaciones, y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí ya termina el relato, pero acá lo estamos empezando. En el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué interesante que dice acá que iban a aparecerse muchas personas diciendo yo soy el Cristo y iban a tener muchos seguidores. En el mundo ya estamos viendo en distintos lugares otra señal cumplida que sigue justamente el panorama que el Señor Jesús mostró aquí en el capítulo 24 de Mateo, que va a terminar con su segunda venida. Y eso de que aparecen falsos cristos por ahí, también lo estamos viviendo hoy en día, porque son señales. Vamos a poner el caso de este hombre de allá de Centroamérica, que se dice que él es el Cristo y que tiene muchos seguidores. Vamos a ver un poquito de este caso que está sucediendo allá, muy famoso en Centroamérica. José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo hombre. A simple vista, un simple predicador, pero lejos está de serlo. Con su movimiento Creciendo en Gracia, llega a más de 3 millones de hogares en 52 países a través de Internet, 287 programas de radio y una red televisiva que emite sus mensajes durante las 24 horas. Ustedes son la gente más bella de la tierra. Bueno, ustedes son el tesoro. Jesucristo hombre predica desde la sede central del movimiento en Miami, aunque cuenta con más de 300 centros distribuidos a través del mundo, con 200 pastores encargados de transmitir su fe. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre, esa tercera manifestación. Está la primera, Jesús de Nazaret, la segunda cuando resucita y tiene un cuerpo glorificado, y la tercera donde ese cuerpo viene a un ser humano para poder educar la iglesia y edificar la iglesia con el verdadero evangelio. Yo soy el que te doy el conocimiento para que llegue a la felicidad. Y yo lo sé porque llevo muchos años haciéndolo y tengo las evidencias en las manos. Por eso me llaman papi mundialmente. El fundador y líder del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia se autoproclamó Jesucristo hombre en el año 2000, y sus devotos lo llaman así, porque para ellos José Luis de Jesús Miranda es capaz de hacer milagros. El próximo martes, 13 de marzo, va a haber una gran marcha aquí en Bogotá de los seguidores de la iglesia de ustedes, tatuados con el 666. Quiero preguntarle, correcto, evidentemente, ¿ese número no es un número satánico para ustedes? No es. Si tú, yo marqué aquí en mi Biblia, es un número de bien, es número de hombre. En otras palabras, dice que hay sabiduría en ese nombre. Hemos visto cómo
hay personas que están siguiendo a esta persona que le están haciendo entrevista, y él dice claramente que él es Jesús, pero la Escritura dice que Jesús no va a tocar esta tierra, no va a caminar, dice que va a estar ahí en las nubes de los cielos, y los salvos van a ser llevados por los ángeles donde él. Entonces, por eso dice acá, decía aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y además, otra contradicción grande, en este caso que estamos viendo, en este reportaje que vimos, como además se dice que es el anticristo, algo totalmente contrario a lo que está manifestando. Y hay personas que lo siguen y que incluso se ponen ese número especial del 666. Vamos a ver otro poquito acerca de lo que está sucediendo en el mundo, en este caso en Centroamérica. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es que mi vida es de Él. Por amor a Él, sé cuánto Él me ama, porque lo he visto y lo he vivido. Este es el versículo 13 del Apocalipsis, un fragmento de la Biblia que algunos interpretan como la llegada del día final. Sin embargo, para los integrantes de este ministerio es todo lo contrario. Es Jesucristo hombre y es Dios mismo, predicando el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la verdad. 666. Mira, eso es un orgullo para nosotros. Ellos siguen a su líder, José Luis de Jesús Miranda, quien se autodenomina el anticristo y ha llevado a que sus seguidores crean que el mal no existe. A mí se me apareció el Señor y me dijo, esta es la verdad, ya no hay pecado, ya no hay diablo, ¿sí? Ya no hay ley de Moisés, a Dios le servimos con la mente. Es bien impresionante lo que hemos visto de cómo hay personas que pueden seguir a este líder religioso, conociendo la Escritura, sabiendo lo que dice acá, que es totalmente contrario, y que ya Jesús estaba previendo eso. Porque son nuevamente señales de lo que en este párrafo, de lo que acabamos de leer, aquí en Mateo 24, hablaba porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos se engañarán. Estamos viendo otra señal de que las palabras del Señor Jesús en este capítulo 24 se van a cumplir. Y ya estamos llegando acá ahora a lo que él sigue diciendo en el versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren qué interesante lo que dice acá el Señor Jesús, hablando de que iban a haber guerras como la que tenemos ahora de Irak, Afganistán, y en el pasado la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. Después le siguió la Segunda Guerra Mundial. Son señales que marcan los tiempos, que nos dicen que se está cumpliendo acá la palabra. Y entonces dice que aún no es el fin, porque todavía falta un tiempito para llegar a la culminación completa de lo que hablaba el libro de Joel, el día grande y ardiente de Jehová. Y sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. Qué interesante lo que dice acá, señala, enmarca las actividades que van a ser de señales para nosotros los creyentes en el tiempo del fin. Y se fijaron que decía ahí, porque se levantará nación contra nación, o sea, las guerras, como por ejemplo la guerra de Irak, la guerra del Golfo, dice que iban a venir pestes como el H1N1, esta pandemia, el SIDA, tantas enfermedades nuevas que han aparecido. También dice algo muy importante, hambres, que también va a venir como otra señal, y terremotos en distintos lugares, como el terremoto que hemos tenido acá en Chile ya la semana pasada. Porque justamente es un conjunto, es todo un cuadro de señales para que los hijos de Dios, las personas, no tengan la más mínima duda de que es Dios quien le está pronosticando lo que va a suceder y que usted puede confiar en Él, así, y entregarle su corazón. Ojalá que usted le entregue su vida a Jesús al darse cuenta cómo se están cumpliendo todo lo que aquí está escrito. Y acá decía, y todo esto será principio de dolores.
no es el fin inmediatamente, dice que es el inicio. Y una de esas señales, que es la que queremos estudiar o analizar en esta hora, son justamente los terremotos, porque hay muchas preguntas que se está haciendo las personas, hay mucha evidencia de que pudiese ser que, aparte de ser parte de la naturaleza, estos eventos de cataclismo, también pudiera estar ahí la mano humana interviniendo. Y eso también lo vamos a explicar con la ayuda de Dios. Y parte de eso podríamos mencionar, por ejemplo, el proyecto HAARP, que está desarrollando Estados Unidos, que son una serie de antenas puestas allá en el lugar de Alaska, un lugar desierto, donde envían señales, ondas electromagnéticas al espacio, a la ionosfera, penetran ahí la Tierra provocando terremotos. Vamos a investigar y vamos a ver un poquito más acerca de esta tecnología impactante que se está produciendo hoy en nuestros días y que tiene que ver con los terremotos. Vamos a ver un poquito acerca del HAARP. A Terra está mais instável agora, está a sofrer alterações. A Terra a abrandar, a temperatura aumenta e o polo magnético do norte mudando. O Sol está mais ativo e a sua atividade mais imprevisível. Eles usam HAARP de modo perigoso. Estão a brincar com o campo elétrico da Terra. HAARP é uma espécie de tecnologia de guerra das estrelas. HAARP assusta-me porque sei que HAARP pode fazer. Sei que pode ser usado para o controle da mente humana. Podemos tentar evitar os problemas com o tempo, mas mais cedo ou mais tarde, essa mistura de ignorância e poder vai acabar por arrebentar em nossas caras. HAARP é um conjunto de grandes antenas que emitem ondas de energia em radiofrequências até à ionosfera. Criamos em pequena escala aquilo que o Sol faz. Imagine a ionosfera como uma enorme bolha de sabão em volta da Terra. É um campo elétrico natural, protegendo-nos de radiações nocivas que vêm do espaço. Sem a ionosfera estaríamos todos fritos. HAARP tem aplicações como destruir mísseis ou também interceptar comunicações. Há também experiências de como controlar o clima e interagir com camadas superiores da ionosfera para alterar a trajetória de mísseis. Essas radiofrequências, quando atingem as moléculas da ionosfera, fazem as partículas subatômicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. Essas radiofrequências, quando atingem moléculas de ionosfera, fazem as partículas subatômicas dentro das moléculas moverem-se mais rápido, aumentando a sua temperatura até 600 graus. O campo elétrico altera o clima global. A atmosfera tem um grande potencial de energia. Há umas 8.000 tempestades com relâmpagos por ano. Bilhões de amperes de eletricidade. HAARP usa bilhões de watts. Com HAARP podem-se detectar túneis debaixo da terra, bases militares subterrâneas, etc. Podem mudar-se as frequências e guiar os raios de frequências de uma zona para outra. Pode usar-se HAARP para detectar minas de ouro ou campos de petróleo subterrâneos, porque os sinais de baixas frequências podem penetrar profundamente no solo e também nos oceanos. Imagine as cordas deste piano como se fossem as placas do solo terrestre. Cada corda tem a sua frequência específica. O que eles estão fazendo é
enviar radiofrequências para o subsolo. Fazendo vibrar o solo, podemos obter um eco de retorno. Ao tocar uma zona da Terra e saber pela frequência de retorno se é uma mina, um campo de gás natural, petróleo, etc. Mas HAARP usa bilhões de watts e as vibrações na Terra podem ser tão intensas ao ponto de causar terremotos. Temos tido um aumento de sismos e de erupções vulcânicas nos últimos anos. Realmente muy interesante la perspectiva que nos mostró este video de que puede existir un elemento, una máquina para alterar la naturaleza. Y es nuevo, pero realmente está sucediendo y realmente existe hoy la tecnología. Inclusive, ustedes van a poder ver ahora cómo se ha reconocido de que existe esta máquina, existen estas antenas oficialmente por los gobiernos. Vamos a seguir viendo para que sigamos compenetrándonos con respecto a esta tecnología nueva que está transformando la perspectiva de las guerras, unas guerras no convencionales y que tienen que ver también con una... ya se está hablando de guerras climáticas también. Vamos a seguir viendo en este documental un poquito más. Desde las antenas del HAARP, las ondas se dirigen hacia la ionosfera por encima de la superficie terrestre. La ionosfera forma parte de la atmósfera, contiene partículas cargadas eléctricamente y actúa como un espejo. Refleja las ondas de radio a la Tierra. Al enviar ondas de radio a la ionosfera, se aceleran sus partículas calentando ciertas áreas. Después, las partículas reflejan la energía que baja a la Tierra. Con un sistema como el HAARP se pueden crear grandes concentraciones de energía. Cuando el HAARP envía la energía a la ionosfera en la frecuencia adecuada, puede captar otra energía que ya se encontraba allí y transformarla para ser utilizada por el sistema. El HAARP es tan potente que puede hacer que la ionosfera vibre en armonía con su señal. La señal de HAARP se puede utilizar como un radar más allá del horizonte para detectar misiles y aviones hostiles. Para ello se usan dos sistemas diferentes. Uno crea un espejo de plasma y el otro reenvía la señal. En cuanto los misiles enemigos son detectados, el ejército puede utilizar diversos sistemas de energía dirigida para eliminarlos. HAARP es un acrónimo formado por las siglas en inglés del Proyecto de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Lo inició el Dr. Bernard Eastlund y realmente es un sistema vanguardista de defensa contra misiles. Puede utilizarse contra misiles balísticos que provengan de enemigos impredecibles o de enemigos tradicionales. Tal como originalmente fue concebida la antena, debía ser lo suficientemente grande y potente para introducir modificaciones importantes en la ionosfera. Se construyó en los momentos difíciles de la Guerra Fría. Todo entonces se enfocaba hacia la defensa contra un posible ataque masivo de misiles soviéticos. El plan consistía en crear un escudo que protegiera a Canadá y a los Estados Unidos de los misiles enemigos. Mientras los norteamericanos desarrollaban esta tecnología, los soviéticos realizaban experimentos similares. Lo que hemos visto en este video que estamos presentando es que estos lugares son secretos, estas antenas que están puestas ahí, que trabajan con ondas electromagnéticas que van a la ionosfera, rebotan y provocan sus efectos con millones de watts de electricidad que envían también hacia arriba, están provocando alteraciones como las que hemos visto. Y
además de eso, es muy interesante ver también de que este tipo de máquina no es la única, el HARP como lo vamos a ver, sino que existen 3, 4, 5 más en el mundo. La Unión Soviética también tiene una, como lo vamos a comentar. También la Unión Europea también cuenta con una. Bueno, vamos a seguir investigando más en las siguientes imágenes. Entonces, the U.S. government is firm in its position that HARP is just an atmospheric research facility. But is it more than coincidence that since going online, some experts have reported strange weather anomalies, including massive floods, hurricanes, and earthquakes? HARP went online in 1994, and construction continued until 2007. There are reportedly a total of 5 known ionospheric heaters, including HARP, in the world today. There are possibly 20 other ionospheric heaters in existence all over the world. December 2001, scientists at NASA's Ames Research Center in Palo Alto, California, make a discovery. In studying more than 100 earthquakes with magnitudes of 5.0 or greater, they find that almost all of them are preceded by electrical disturbances in the ionosphere. Could there be a connection to HARP, or a facility like it? Dr. Agnew experienced the power of ELF waves firsthand back in the 1980s. He was hired by an energy company to locate oil and gas using the same kind of ELF waves at much lower frequencies to carry out his search. It's a process called Earth tomography. But during one particular incident, Dr. Agnew believes his use of HARP-like ELF waves accidentally triggered an earthquake. It was in the spring of 1987 we arrived in Roseburg, Oregon to use our ELF technology to search for oil and gas. Setting up that day, we had a little bit different results than we expected because the instant that we energized it, there was between a 4 and 4.5 on the Richter scale earthquake that occurred. We were so amazed about what seemed to be cause and effect. We get to an area that has a high propensity for earthquakes in an area known as the megathrust of the Pacific Northwest. We turn it on and an earthquake occurs. Dr. Agnew demonstrates how he may have triggered the quake. This is a scale model of what the area looked like in Oregon when we scanned for oil and gas in 1987. The strata right here represents the megathrust area underneath the ground. The rock represents the potential energy set up in the ground from a tectonic stress. What we're going to do is introduce ELF waves and demonstrate that it can in fact trigger an earthquake. In this case, Dr. Agnew is using a stereo speaker to produce the ELF waves needed for his demonstration. ELF waves, extremely low frequency waves, are just like a subwoofer. In your car, you can actually feel the vibrations through your body. ELF waves are the same way. They vibrate the earth, and at right resonant frequencies, they can have devastating effects. When the speaker is activated, ELF waves begin to emit. Tiny vibrations in the sand are detected. Then a few seconds later, the rock representing the fault line shifts. As you can see, in a very few seconds, the resonant frequency built up in our model released the potential energy in the rock. That concussion, on a real scale, would have been felt for 100 miles. These conditions are already set up in the ground. All it takes is the activation energy to make the release happen. This is a small scale, and we're only using 30 watts in this scale. When HARP's broadcast array in Gakona, Alaska sends pulses of ELF waves into the ionosphere, the waves get reflected back down and pass through the Earth and ocean. If 3.6 million watts of ELF waves were purposely or accidentally aimed at an already unstable fault line, it could, according to Dr. Agnew, cause a tremendous earthquake. Looking at just simple instabilities, what does it take to create an avalanche? A guy walking across an unstable ice field. What does it take to trigger an earthquake? The right signal coming in when the pressures are already built up and they're at their threshold. That feather, and in our case that hammer, releases that energy. Conspiracy theorists believe HARP is responsible for triggering earthquakes in enemy territories, like Iran, China, and rogue parts of Afghanistan over the past 3 years. Hemos visto entonces esta información muy importante de que esta arma realmente usada ya puede cambiar el clima, puede alterar nuestro medio ambiente. ¿Y por qué decimos que
está alterando algunos lugares en el mundo, porque inclusive ustedes pueden tener acá, pueden ver que han salido noticias muy interesantes. Por ejemplo, este material que sacó Patria Grande, que es una noticia que viene desde la Unión Soviética, dice ahí: terremoto en Haití fue el resultado de prueba de terremotos creado por el sistema HAARP en los Estados Unidos. Acá toda esta información da las profundidades al cual provoca esos epicentros, todos los datos técnicos que realizó todo eso, aquí lo da. O sea, está apareciendo ya información en distintos lugares, y como lo vamos a ver, que incluso presidente, como el presidente Chávez, habló justamente que también fue una cosa creada por el gobierno americano. También se habla de China, las luces que están apareciendo ahí también antes de los terremotos, que lo vamos a comentar. Porque todo esto es parte de un evento grande que en el mundo se está trabajando para un nuevo gobierno mundial también, para apoderarse del mundo y también realizarlo a través de la tecnología, que ya la Biblia nos estaba presentando de que aunque iban a suceder terremotos, nunca pensábamos que también iban a ser terremotos no solo de la naturaleza, sino que además provocados por el hombre, como ya estamos viendo que hay muchas situaciones que el hombre está provocando, pandemias, guerras, todo ese asunto, y ahora estamos viendo que también la naturaleza es afectada. Porque aquí hay gente rica, hay gente millonaria que está trabajando, los poderosos de la tierra, justamente con Babilonia, justamente en un plan mundial para el dominio del mundo. Por eso vamos a ver acá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 23, lo mismo que estamos diciendo, de que se está trabajando con este poder político, la religión de Babilonia, pero también hay otra fuerza que está trabajando acá también. Sale en el versículo 23 hablando de Babilonia, dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Noten que aquí está hablando de un grupo especial, de una élite. Dice los mercaderes de la tierra, en otras partes dice los magnates, pero dice que eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Porque justamente esto que estamos viendo, de estos terremotos que están apareciendo, justamente tiene que ver con este versículo, porque acá dice que van a haber engaños. Justamente para que se den cuenta de que esto está relacionado con Babilonia, se puede leer aquí mismo, en Apocalipsis 18, versículo 2, dice, hablando del cuarto ángel que se va a sumar al mensaje de los tres ángeles que aparecen en Apocalipsis 14. Estos ángeles representan a las personas que van a alzar su voz en el mundo denunciando a Babilonia. Dice así: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten que aquí estaba hablando de la caída de este sistema falso de Babilonia, que es político y es religioso, y aquí estamos viendo la parte política. Dice acá que va a caer este sistema. Y en el versículo, ahí que sigue, en el versículo 9, dice también esto que están trabajando con Babilonia, los mercaderes, pero aquí va a mencionar también otro. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, cuando vean que todo este sistema se va a caer, porque también está profetizado de que va a ser vencido este sistema político-religioso, porque se va a levantar el Cordero, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con él van a ser llamados elegidos y fieles. Y entonces está prediciendo de que este sistema va a caer y que Cristo va a salir victorioso, va a gobernar. Y por eso dice acá que van a llorar ellos. Esto, ¿se fijaron quiénes decían? Los reyes de la tierra. Están los magnates, los ricos, los poderosos, pero aquí está hablando de los políticos, de los presidentes, en este caso de las naciones más poderosas, que saben de todos estos proyectos y que aún así los financian. Después dice en el versículo 15, y los mercaderes de estas cosas
que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando cuando Babilonia caiga, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas! Se está refiriendo a Babilonia, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 17, versículo 4, justamente habla de que Babilonia está vestida de púrpura, está vestida, tiene oro, piedras preciosas y plata. Ahí lo dice. Y la mujer está vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Está hablando del catolicismo, que está trabajando justamente con los poderes, con los poderosos, con los reyes, con los mercaderes. Y por eso no es de extrañarse que toda esta tecnología, decía acá, que justamente era para engañar. Y justamente nos hacen creer que estos terremotos son naturales cuando tienen ellos armas secretas para provocarlos. Por eso dice acá: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No solamente doctrinalmente nos iban a engañar, no solamente en forma teológica, sino que además en todo aspecto. Porque la Biblia le muestra a usted, le muestra el camino en medio de las tinieblas, y usted puede llegar al puerto seguro, que es Jesús. Ahí va a encontrar esperanza y consolación en Cristo. Por eso es tan importante que se acerque a Jesús y se dé cuenta de que la Biblia le está mostrando las cosas con 2000 años de anticipación aquí en el Apocalipsis. También lo encontramos, esto mismo que sale en Apocalipsis 18, pero en Apocalipsis 13, hablando ahora definitivamente de este poder que tiene esta arma, que produce terremotos, que son los Estados Unidos. Porque acá, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 11, me muestra justamente de otro poder que va a ser hegemonía en el tiempo del fin. Va a reinar en forma absoluta, va a ser un imperio muy poderoso. Dice en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Está representando a los Estados Unidos de Norteamérica, porque cuando nace este país protestante allá en América del Norte, allá justamente se levanta este poder que está representado en la Biblia como un cordero que nace en la tierra, un lugar desierto, distinto a la bestia que tiene 7 cabezas, que nace de muchas aguas, mucha gente. Acá Estados Unidos nace en un lugar despoblado. Y entonces dice que es como un cordero cuando nace, porque cuando nace Estados Unidos tiene buenos ideales de libertad, de justicia entre los hombres, de igualdad, de libertad de religión, libertad de conciencia, porque venían huyendo ellos desde Europa perseguidos por las persecuciones papales. Y entonces cuando nace, porque eso, el animal, el cordero, representa un animal bueno. Pero dice aquí que va a llegar un momento en que iba a hablar como dragón, o sea, como el diablo se iba a comportar, iba a cambiar totalmente sus ideales de libertad, ahora en forma dictatorial, imponiéndose en el mundo. Y ahí entonces, ¿qué es lo que dice en este capítulo 13? Sigue diciendo, versículos 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tiene mucho poder, de tal manera que dice que puede hacer descender fuego del cielo. Muy interesante lo que dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Dice que va a hacer engaños. Lo mismo que decía Apocalipsis 18, versículo 23, que con tus hechicerías iba a engañar a las naciones. Por eso es que uno tiene que investigar lo que está sucediendo y darse cuenta de que, aunque pareciera que son de efectos de la naturaleza, pero puede haber más que eso metido ahí, y eso es lo que vamos a comentar en estos momentos. Porque esto de las máquinas de terremoto ya viene, aunque usted no lo crea, ya se está produciendo esto desde el siglo pasado, ya en los 1890, 1900, porque había un científico que emigró a Estados Unidos que se llamaba Nicolás Tesla. Y él, un gran inventor, inventó la radio, por ejemplo, inventó
el radar, y parte de esos trabajos que él hacía con onda fueron usados para fabricar máquinas para realizar terremotos, ya desde el 1890, 1900 por ahí. Vamos a conocer un poquito más acerca de este inventor que estuvo trabajando en Estados Unidos, Nikola Tesla, y cómo él experimentó con la electricidad y él fue avanzando en sus inventos hasta conectarlo. Lo vamos a conectar con lo que estamos viendo. Vamos a conocer un poquito acerca de este científico, Nikola Tesla, un genio olvidado. Energía inalámbrica a nivel mundial. Rayos de la muerte, máquinas de terremotos, control remoto y energía ecológica. Todo vino de la fértil mente de un genio que electrificó al mundo. Fue un héroe estadounidense, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Creo que ha sido el inventor más importante de la historia de la humanidad. Algunos de sus vecinos pensaron que estaba completamente loco y que era peligroso para su comunidad. Creo que tenía una visión diferente de cómo sería el futuro. Es el responsable de los adelantos del siglo XX. Con el poder de convertir la noche en día. Gracias a Nikola Tesla. Es evidente que existen muchos aspectos de la vida moderna, de la cotidianidad, que son directamente influenciados o creados por Tesla. Su corriente alterna o electricidad AC preparó el camino para todas nuestras comodidades eléctricas modernas. Básicamente es el responsable de todo nuestro sistema de electricidad del mundo moderno completo. Pero trágicamente en sus últimos años su brillantez, responsable de más de 100 patentes, fue eclipsada por lo que algunos consideran locura. Al escucharlo pensaron que era un científico loco fuera de control, que podía destruir al mundo, cuando en realidad lo que intentaba era mejorar la humanidad. Gracias a Tesla, al accionar un interruptor tenemos la energía en la punta de nuestros dedos. Los sorprendentes logros de Tesla fueron célebres a comienzos del siglo XX. Sin embargo, falleció en 1943 en una pequeña habitación del Hotel New Yorker, desamparado y desacreditado, observando cómo el mundo que había ayudado a crear simplemente lo olvidaba. No obstante, el FBI elaboró un archivo secreto de Tesla y al fallecer, sus papeles y propiedades desaparecieron misteriosamente. Si hubiésemos oído todo lo que decía, era tan poderoso, tan alarmante y aterrador para el gobierno que simplemente confiscaron todas sus posesiones y las desecharon. ¿Cuáles eran esas poderosas y aterradoras ideas que amenazaban la seguridad nacional? ¿Eran delirios de un lunático o el trabajo de un genio? Todavía hay un lugar para los aportes de Nikola Tesla. Mucha gente pensó que andaba en algo. Tal vez sea el momento de mirar hacia atrás y volver a investigar los últimos trabajos de Tesla. Conocemos uno de los últimos trabajos de Tesla, la electricidad inalámbrica que podía transmitirse alrededor del mundo. La transmisión inalámbrica de electricidad fue una constante que apareció una y otra vez, incluso en las visiones más exóticas de Tesla. La clave para entender esta asombrosa idea fue una peculiar y poderosa invención de Tesla que patentó en 1891 a los 35 años de edad. La llamó la bobina Tesla. Nunca se había hecho nada parecido. Pensemos en la bobina Tesla como una bomba gigante de electricidad. Este es un ejemplo de una bobina de Tesla moderna. Vamos a conectarla a la salida de corriente de la pared y alimentarla desde la base de la unidad, donde se incrementará sustancialmente el voltaje hasta llegar a la punta. Voy a retirarme un poco para que echemos un vistazo. Esta bobina Tesla incrementa la salida de corriente estándar de 120 voltios y la lleva a más de 500.000 voltios. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. Creía que se podía usar a la Tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo.
Básicamente, la Tierra se convertiría en una enorme salida de corriente. Este hombre que hemos visto en estos videos fue un científico tremendo y que muchos de sus inventos casi como que se le atribuyeron a otras personas. Trabajó con Edison, ¿se acuerdan? El de la ampolleta, que inventó la ampolleta, pero él siguió desarrollando además de eso nuevas tecnologías que, por ejemplo, los motores, estos motores eléctricos, son parte de sus inventos, que hasta el día de hoy se usan, la electricidad alterna, y él hizo varios experimentos como los que vamos a ver a continuación. Para probar su teoría muy original, Tesla dejó su hogar en la ciudad de Nueva York y comenzó a experimentar con energía inalámbrica en 1893 en las desoladas llanuras de Colorado. Creía que existía una frecuencia específica en la que la Tierra podía ser golpeada como con un martillo. Tesla pensaba que la Tierra podía ser eléctricamente activada, al igual que se hace sonar una campana con un badajo. Construyó un laboratorio y una torre que se elevaba a 25 metros. Dentro de la estructura, semejante a granero, se encontraba una enorme bobina Tesla. El hecho de que Tesla creara estos arcos eléctricos en su laboratorio alteraba a los habitantes de Colorado, ya que pensaban que estaba imitando el trabajo de Dios. Conectándose a la fuente local de energía de Colorado, la bobina Tesla producía 16 millones de voltios y por lo general demostraba su concepto de energía inalámbrica al iluminar un bombillo fosforescente sosteniéndolo en su mano. Cuando la máquina está encendida, todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje. Voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos, de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio. Lo que están observando es la electricidad fluyendo a través del aire, desde la bobina Tesla hasta el bombillo. En esencia, esa era la idea original de Tesla. Quería transmitir energía a nivel global. De esta forma, la gente solo necesitaría recibirla para poder usarla. Tesla aseveró que sus experimentos en Colorado habían sido exitosos y que había logrado transmitir energía para iluminar bombillos a más de 1,5 kilómetros de distancia. Creo que la transmisión inalámbrica de energía es posible. La oportunidad de transmitir energía alrededor del mundo sin usar cables era un descubrimiento muy grande para dejarlo pasar. Jeff Paris, un especialista eléctrico de KVA Effects en Signal Hill, California, formó parte del equipo que construyó la bobina de Tesla más grande de los tiempos modernos, llamada 13M. La 13M fue construida para darles la oportunidad a los científicos de investigar realmente algunas de las teorías de transmisión inalámbrica de Tesla y ver... No solamente realizó este tipo de experimentos este hombre, sino que además uno de sus proyectos fue el conocido rayo de la muerte. Muy interesante también. Y vamos a ver ahora a continuación cómo también en la parte de terremoto, de frecuencia, porque el HAARP, justamente lo que estamos viendo recién, tiene que ver con alta frecuencia y sus efectos. Pero ya desde el año 1890, 1900, ya se estaba practicando con osciladores, que este hombre inventó uno y casi provoca un tremendo derrumbe de un edificio allá en los Estados Unidos. Vamos a seguir viendo para que nos demos cuenta de que la tecnología ya, su base fue fundada hace muchos años atrás. Vamos a seguir viendo acerca de este hombre, Nikola Tesla. Tesla siempre tuvo la capacidad de sacarle provecho a su intelecto. En 1898 creó el control remoto. Realizó una demostración en el Madison Square Garden de un bote de hierro de casi 2 metros de largo a control remoto. Actualmente, en un tranquilo lago en Riverside, California, el trabajo de Tesla sigue con vida al tener navegando una flota de botes a control remoto. Este es muy similar al que Tesla creó hace 100 años.
Dentro de estos botes se encuentran los componentes básicos de control remoto que Tesla concibió en 1898. Una batería dentro del dispositivo de control remoto le envía energía a un oscilador que la convierte en una onda de radio. Esta onda es transmitida a un pequeño receptor en el bote que envía un impulso eléctrico al motor. Al cambiar la frecuencia de la onda de radio desde el transmisor hacia el receptor, provoca que el motor se mueva en diferentes direcciones. Utilizando una palanca de mando, el operador controla la señal de radio y dirige el bote. Los principios del control remoto de Tesla se encuentran en todas partes, desde televisores, pasando por aviones militares radiocontrolados usados por el reconocimiento en campos de batalla, hasta satélites operados en el espacio. A pesar de que muchos de los inventos de Tesla demostraron ser beneficiosos para la sociedad, sus pensamientos visionarios también transitaron caminos mucho más oscuros, generando ideas aterradoras y destructivas. En 1917, Tesla propuso el concepto según el cual, al reflejar las ondas de radio en los objetos, se determinaba su posición y velocidad. Eso fue 17 años antes de la invención del radar. Una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas es el terremoto. Supongan que ese poder pudiera ser utilizado como un arma. Algunos creen que Tesla descubrió una manera de hacerlo. La máquina de terremoto de Tesla era un oscilador mecánico, que es básicamente un equipo que produce vibraciones. Al producir estas vibraciones, la máquina podía hacerlas resonar con diferentes estructuras. El oscilador tiene como base el principio que toda sustancia, cuando es estimulada, tiene una frecuencia de resonancia. Si esta frecuencia es identificada y amplificada por una fuerza exterior, como un oscilador, cualquier material puede literalmente sacudirse hasta romperse. La destrucción del puente de Tacoma Narrows en Washington en 1940 demostró este principio. Los vientos azotaron al puente con la frecuencia precisa, provocando que el acero del puente se agitara violentamente en un patrón rítmico hasta que finalmente se hizo pedazos. Para demostrar el poder de la resonancia, vamos a ver lo que sucede con una copa de vino cuando vibra hasta su punto de quiebre. Para comenzar, haremos vibrar el cristal y usando un micrófono conectado a un osciloscopio, veremos a qué frecuencia vibra. Luego fijaré la frecuencia en un generador que reproducirá el sonido a través de un amplificador conectado a unas cornetas. Como el cristal se empezará a mover a más de 400 veces por segundo, utilizaremos una luz estroboscópica para verlo más lento. Ahora, como va a ser muy ruidoso, voy a necesitar algo de protección. A medida que se aumenta la intensidad de las vibraciones, el cristal se agitará cada vez más hasta que no lo soporte. Así que al aumentar el volumen, el cristal se romperá. Lo que acabamos de ver fue como un mini terremoto, y la máquina de terremoto de Tesla podía hacer esto mismo, pero a mayor escala. En 1887, Tesla declaró haber creado un oscilador con una frecuencia ajustable que no superaba el tamaño de un reloj despertador, e incluso dijo haber intentado utilizarlo en un edificio en construcción. En pocos minutos, sentí como el edificio comenzaba a temblar. 10 minutos más y hubiese podido derribarlo, y con el mismo dispositivo hubiese podido derrumbar el puente de Brooklyn en menos de una hora. Nikola Tesla. Tal vez esto abrió la caja de Pandora durante sus posteriores experimentos con el dispositivo. Hay una leyenda que comenzó con un pequeño oscilador, lo que algunos llaman la máquina de terremotos, al que puso a vibrar en Manhattan. Llamaron al departamento de policía y ellos acudieron corriendo.
Abrieron la puerta y entraron a su laboratorio y lo encontraron destruyendo la máquina con un martillo. Al parecer el interruptor estaba atascado y no podía apagarlo y casi derrumba algunos de los edificios del vecindario. Realmente la historia que hemos visto de este gran inventor, Nikola Tesla, casi un inventor muy desconocido, aunque científicamente fue reconocido en su tiempo, pero hoy en día la gente se ha olvidado. Es impresionante lo que hemos visto con estas tecnologías ya, que fueron la base justamente para distintos experimentos que son poco conocidos, no son convencionales así comunes, no son especiales. Y además, con estos terremotos que estamos analizando, también hay un detalle muy interesante que también la Biblia nos hablaba, porque justamente aquí en Chile, las partes que sufrieron mayores daños tienen que ver con las costas, con las olas, con los tsunamis que también vimos, pero qué interesante que eso es un pequeño ejemplo de lo que viene en el mundo y que van a sufrir sobre todo las partes costeras, las ciudades costeras. Vamos a leerlo acá, donde sale en el capítulo 21 del libro de Lucas, ahí también, hablando justamente de las señales de los eventos para que usted sepa lo que viene, se prepare, acepte a Jesús en su corazón y pueda estar listo y ser trasladado cuando Él venga en su segunda venida. De eso se trata, que usted se prepare y que tome decisiones por el Señor. Vamos a leer el versículo 25 en adelante, ahora en el libro de Lucas. Fíjese lo que dice. Entonces, hablando antes de la venida, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lo mismo que vimos en Joel, lo mismo que vimos en Mateo 24, ahora en el libro de Lucas. Porque el Señor quiere dejar bien en claro lo que viene. Y si usted estudia más todavía, lo va a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 13, exactamente lo mismo. Hablando acá, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Y en la tierra, angustia de las gentes. Lo hemos podido ver, gente que ha quedado con los terremotos, ha quedado destruidos sus hogares. Falta la comida, hay mucha hambre, falta el agua, la gente se angustia. Y acá dice, y en la tierra angustia de la gente. Pero aquí va a decir el motivo por el cual se angustia la gente. Confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Noten lo mismo que ha ocurrido acá en Chile, que tiene que ver con las olas, con los tsunamis, pero acá justamente está escrito desde los tiempos del Señor Jesús. Y esto es solamente un pequeño ejemplo de lo que viene, de lo grande. Por eso el Señor Jesús había dicho en Mateo 24 que todo esto va a ser principio de dolores. Y entonces dice, sigue diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Lo mismo que decía Joel, que los cielos iban a ser conmovidos, ahora en Lucas. Y dice, entonces, note bien, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y grande gloria. Esos son los presagios en la antesala para el evento más grande. Aquí lo dice la venida del Hijo del Hombre. Y por eso que Dios quiere que usted esté listo para esos momentos. Y le está mostrando todas estas cosas por su bien. Eso de que los hombres que estamos viendo acá iban a desfallecer, decía acá, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, porque tsunamis son olas gigantescas. Justamente fue lo que pasó acá en el terremoto, aquí en Chile. Justamente vinieron olas gigantescas que destruyeron mucho. Vamos a ver un poquito para que nos recordemos esto que sucedió la semana pasada aquí en Chile, en este terremoto que nos ha dejado a todos impresionados. Vamos a ver un poquito acerca de lo que sucedió en el sur de Chile. Está recogiendo el mar, dice. Sí.
Lo que usted está viendo en este minuto son imágenes exclusivas que registran el minuto exacto en que la ciudad de Constitución recibió el mortífero y cruel embate de la tercera y gigantesca marejada que arrasó con el centro histórico de la ciudad. Son imágenes grabadas con un celular desde lo alto del Cerro Mutrún, hasta donde decenas de familias huyeron presas del miedo tras el terremoto del sábado 27 de febrero. Abierta. La cerraron, pero se abrió. No ahí. Ah, está bueno ya. Ya, sí. ¿A mí? Tranquila. Hasta andar al lado. Tranquila, tranquila, eso ahí. Quédate ahí. Un impactante video aficionado muestra el momento en que el tsunami en Dichato arrasa con todo lo que encuentra a su paso. El estremecedor relato de una familia que estuvo al borde de la muerte y presenció cómo el mar se tragó a decenas de personas. Ahí se pueden ver autos que todavía están con el contacto dado, nadando por el mar. Por favor, ven este espectáculo, que es impresionante, no se lo encargo a nadie. Nosotros aquí estamos tratando de ver si podemos rescatar algo. Me impactó ver un auto que todavía tenía las luces encendidas. Y ahí yo lo digo en el video. Papá, por favor, no te metas para allá, papá. Acompañemos a mi papá, a Gabriel. Ya, papá, nada más, por favor. Si iban con las luces encendidas, lo más probable es que iba con gente. Mira una mochila, papá. Por favor. Casa completa de 2 pisos, que se veía solo el techo. Nosotros aquí dormíamos, es que pueden ver, no hay nada. Mucha gente gritaba, un ruido ensordecedor del mar, ensordecedor de todo lo que arrastraba el mar. Este era Dichato hace 5 horas atrás, o sea, Dichato estaba armado hace 5 horas atrás, 5 horas después, mire cómo quedó. Fue como meterte a uno dentro de una juguera. Los Gajardo Vargas habían viajado desde Santiago a Dichato para celebrar el cumpleaños de un familiar. Ahí los pilló el terremoto. Las ondas de la tierra se levantaban, yo me acuerdo porque me fijé en eso, por lo menos 1,20 m. Entonces no te podías sostener en pie, era muy evidente que había que arrancar. Era tal la fuerza con que se movía todo, ¿ya?, que no podías pensar en otra cosa que en irte. Subieron al cerro más cercano y cerca de las 7:30 de la mañana, cuando recién amaneció, Gabriel y su hija Consuelo bajaron al pueblo. Pese al peligro, querían prestar ayuda. Tratamos de salvar gente porque yo me devolví, yo bajé al tsunami a ver si encontraba a alguien, porque en las cabañas que nosotros estábamos, al lado había mucha gente. Mira una mochila, papá. Por favor. Mientras, la mamá de Consuelo, Teresa, permanecía en el cerro. Ahí fue testigo de otro impresionante escenario. La gente desesperada se informaba por la radio de sus vehículos. Yo escuché cuando una autoridad, ¿ya?, dijo, por información de los marinos, ya y de la NM, no había riesgo de tsunami. No me digan a mí, o sea, que no había riesgo de tsunami cuando nosotros estábamos viendo cómo el agua entraba al pueblo. No podías avisarle a nadie porque no había celular. Esto es impresionante. Miren esos autos allá. Muchas personas que habían subido al cerro, dice Teresa, se devolvieron al pueblo tras la información de que no había riesgo de tsunami. Eso fue una mentira. Y mucha gente murió por esa mentira. Cuando las cosas se calmaron, la familia completa bajó a lo que quedaba de Dichato. Héctor se encontró con una persona que iba en uno de estos autos. Él siguió arrastrado por la ola. ¿En el auto? Dentro del auto. Escuchaba muchos gritos de niños pidiendo auxilio. Él no se acuerda cómo salió. Lo único que decía, no sé cómo me salvé. Una sensación que se repite en esta familia y sin duda en muchos chilenos, que hoy ven como pueblos enteros desaparecieron. Es un espectáculo digno
de la mejor película de terror. Desde que tú abres los ojos hasta que te duermes, no dejas de agradecer el hecho de estar vivo. Ahí se pueden ver autos que todavía están con el contacto dado, nadando por el mar. Por favor, ven ese espectáculo. ¡Cierren la puerta! Ya vamos! ¡Cierren la puerta ahí! Esperemos la tía. Por acá. Tío. Papá. Lo que acabamos de ver en estas imágenes de acá del terremoto acá en Chile, cómo estas aguas avanzaron, inclusive algunas con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora, y con esa intensidad y con esa fuerza provocaron lo que hemos visto, porque todo esto tiene que ver como consecuencia de estos terremotos, y que también la Biblia decía que la gente iba a desfallecer por las olas, iba por la bravura del mar, por todo eso, que justamente cada detalle de la palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Y es bien especial el considerar que ahora en el mundo estamos viendo de que, por ejemplo, se está haciendo caso omiso de la voluntad de Dios, porque hemos llegado a los extremos, por ejemplo, de casar hombre con hombre, pero ahora a nivel de país, a nivel de leyes que aprueben esos matrimonios que Dios nunca aprobó. Porque pareciera ser que también está conectado, porque eso mismo realizaban los sodomitas. Y justamente Dios destruyó esas dos ciudades, y acá en la Biblia nos habla también acerca de eso como otra señal de que iba a venir el fin. Por eso es que el mismo Señor Jesús cita acá el caso de Lot, que tenía que ver con la ciudad de Sodoma, con la ciudad de Gomorra. Y hemos visto ahora cómo países como Portugal, como Francia, están aprobando leyes en que se casan también los hombres con hombres, el homosexualismo. Entonces ya no es una sola cosa de parejas aisladas. México, Argentina, inclusive ustedes saben cómo acá en Chile, también en la carrera presidencial de los candidatos, también ellos prometían dictar leyes que violen la palabra de Dios, que lleguen a ser una abominación, como sucedió en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y justamente si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com, y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.